Era poco después de la medianoche del 6 de junio de 1944. En algún lugar de la campiña inglesa, en una granja anodina con ventanas oscurecidas y una estufa de leña, una joven estaba sentada sola en una mesita. Delante de ella, un manipulador de código Morse, unos auriculares, un cigarrillo consumiéndose en un cenicero que no había tocado en una hora. Afuera, el cielo apenas estaba en silencio. Si prestabas atención, podías oír el zumbido bajo y constante de los aviones. Miles de ellos, moviéndose hacia el sur, moviéndose hacia el mar. Escribió un mensaje. 12 letras. Un código que ningún analista alemán reconocería como algo más que ruido ambiental. Lo que ella ignoraba, lo que ninguno de ellos sabía, era que su señal era una de las cientos que se enviaban en ese preciso instante por toda la Europa ocupada. Cada una formaba parte de una vasta y silenciosa sinfonía de resistencia que había tardado 3 años en construirse, que había costado decenas de vidas en su construcción y que contribuiría a cambiar el rumbo de la operación militar más trascendental de la historia de la humanidad. Alemania nunca lo escuchó. Y ese silencio puede haber salvado al mundo. Para comprender lo que ocurrió la noche del 5 al 6 de junio de 1944, hay que remontarse 4 años atrás, al verano más oscuro de la historia de la civilización occidental. Para el verano de 1940, Francia había caído. No lentamente, no tras un asedio prolongado. Se derrumbó en 6 semanas. 6 semanas que destrozaron a una de las grandes potencias militares del mundo y dejaron al continente europeo casi por completo bajo control nazi. La velocidad del avance alemán dejó atónitos a todos. Las divisiones blindadas de la Wehrmacht habían arrasado las Ardenas como agua que se filtra por una grieta, sorteando por completo la línea Maginot, flanqueando las fuerzas francesas y británicas, empujándolas hacia el mar en Dunkerque y forzando la rendición de París el 14 de junio de 1940. 370.000 soldados aliados fueron evacuados en Dunkerque. Pero las armas se quedaron atrás. Los tanques se quedaron atrás. La artillería se quedó atrás. Y Francia, toda Francia, finalmente, cayó bajo la sombra de la esvástica. Para el alto mando aliado, esto supuso un problema que iba más allá de lo militar. Era epistemológico. Sencillamente, desconocían lo que ocurría en la Europa ocupada. No sabían dónde estaban desplegadas las divisiones alemanas. Desconocían la ubicación de los depósitos de suministros. Desconocían el estado de los puentes, las vías férreas y las carreteras. Desconocían dónde se estaban construyendo las plataformas de lanzamiento de misiles V1 en el norte de Francia. No sabían nada. Y no se puede liberar un continente que no se ve. La solución convencional era el reconocimiento aéreo, aviones que sobrevolaban territorio enemigo tomando fotografías. Esto funcionaba para algunas cosas. Un Spitfire a gran altitud podía fotografiar un cruce ferroviario o un puerto. Pero no podía fotografiar una conversación. No podía fotografiar las intenciones de un general alemán. No podía fotografiar el estado de la moral civil, los movimientos de los agentes de la Gestapo ni el momento exacto en que un tren de tropas estaba a punto de partir de una estación hacia la costa. Para eso, se necesitaba gente sobre el terreno. Y conseguir que la gente estuviera sobre el terreno, mantenerla con vida y hacer llegar la información. Ese era el problema. El problema más peligroso, técnicamente complejo y moralmente exigente de toda la guerra. Los británicos lo comprendieron casi de inmediato. En julio de 1940, apenas unas semanas después de la caída de Francia, Winston Churchill ordenó personalmente la creación del Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE. Su mandato era ambicioso: coordinar los movimientos de resistencia en toda la Europa ocupada, llevar a cabo operaciones de sabotaje, suministrar armas y provisiones a los partisanos y crear una red de agentes que pudieran transmitir información de inteligencia a Londres. Los franceses, por su parte, crearon su propia organización paralela. El general Charles de Gaulle, transmitiendo desde Londres por la BBC, hizo un llamamiento al pueblo francés a resistir. Miles de hombres y mujeres de toda Francia respondieron a ese llamamiento. Y con el tiempo, estos diversos grupos de patriotas, comunistas, sindicalistas, estudiantes y soldados se organizaron gradualmente en una estructura formal de inteligencia y resistencia. Para 1942, esta estructura se había consolidado en lo que se conoció como la Oficina Central de Información y Acción, BCRA. Y el problema central al que se enfrentaban tanto la SOE como la BCRA siempre fue el mismo: comunicación. Porque podrías tener agentes por toda Francia. Podrías tener un granjero cerca de Caen que contara cada tanque alemán que pasara por delante de su casa.
Podrías tener un trabajador ferroviario en Rouen que memorizara cada movimiento de tropas en la línea hacia la costa. Podrías tener un maestro de escuela en Rennes que se hubiera hecho amigo de un oficial alemán y transcribiera discretamente todo lo que decía cuando estaba borracho. Pero si no se podía hacer llegar esa información a Londres, no servía para nada. El método oficial en los primeros años era sencillo y extremadamente peligroso. Un agente codificaba un mensaje mediante un cifrado, generalmente basado en un poema, donde un poema personal servía como clave de cifrado, y luego lo transmitía por radio clandestina a una estación receptora en Inglaterra. La transmisión solía durar entre 15 y 20 minutos. Y esos 15 o 20 minutos eran los más peligrosos en la vida de cualquier agente. Los alemanes habían desarrollado un sistema móvil de localización de emisoras llamado Funkabwehr, el servicio de defensa radioeléctrica. Se trataba de vehículos especialmente equipados. Furgonetas con antenas giratorias, capaces de patrullar las calles de las ciudades y triangular la ubicación de cualquier emisora en cuestión de minutos. Para 1942, el Funkabwehr se había desplegado en todas las principales ciudades de la Francia ocupada. Los oficiales de la Gestapo se sentaban en cálidas oficinas escuchando receptores de radio que escaneaban frecuencias. Cuando aparecía una transmisión, enviaban las furgonetas. Los operadores de las furgonetas localizaban la señal calle por calle. Si el agente no dejaba de transmitir en 7 u 8 minutos, el Funkabwehr podía acercarse lo suficiente para que los agentes de la Gestapo a pie, equipados con detectores portátiles, pudieran interceptarlo. Las estadísticas eran escalofriantes. En 1943, la esperanza de vida promedio de un operador de radio entrenado y desplegado en Francia era de 6 semanas. 6 semanas. El entrenamiento duraba meses. Se memorizaban códigos, indicativos, protocolos y procedimientos de emergencia. Se saltaban paracaídas en la oscuridad desde un bombardero Halifax a 150 metros de altura. Y luego, en promedio, se vivían 6 semanas antes de que alguien oyera algo inapropiado, viera algo que no debía o alguien, temiendo por su vida, lo delatara. Entre 1941 y 1944, cientos de agentes del SOE y del BCRA fueron capturados. Muchos fueron torturados. Muchos fueron ejecutados. Varias redes enteras fueron infiltradas y desmanteladas por la contrainteligencia alemana, a veces con consecuencias catastróficas. Los alemanes capturaron suficientes agentes como para dirigir las redes ellos mismos durante meses, difundiendo desinformación a Londres y atrayendo a nuevos agentes directamente a sus manos. Esta operación, conocida por los alemanes como Englandspiel, el juego de Inglaterra, costó la vida de al menos 54 agentes del SOE que se lanzaron en paracaídas directamente a las patrullas de la Gestapo que los esperaban para arrestarlos. El sistema estaba roto. Alguien tenía que arreglarlo. Y el hombre que lo arreglaría no era un soldado, ni un general, ni un espía en el sentido tradicional. Era un ingeniero de 30 años llamado Marcel Fox. Marcel Fox nació en París en 1914. Hijo de una familia judía de origen alsaciano, creció en un hogar donde la precisión era fundamental. Su padre era relojero y su madre costurera, y ambos le inculcaron la idea de que si algo merecía la pena hacerse, merecía hacerse a la perfección. Estudió ingeniería eléctrica en la École Centrale de París, graduándose en 1937 con una especialización en transmisión de radiofrecuencia y procesamiento de señales. Según todos los testimonios, era un hombre tranquilo y metódico. No era dado a la teatralidad ni a los discursos. Era el tipo de hombre que, ante un problema, prefería sentarse en silencio con una taza de café y reflexionar detenidamente antes de decir nada. Cuando Francia cayó en junio de 1940, Marcel Fox tenía 25 años y trabajaba para una empresa de telecomunicaciones en París. Observó el desfile de la Wehrmacht por los Campos Elíseos desde la ventana de un café. No dijo nada a sus compañeros. Terminó su café. Y entonces, en algún momento de las semanas siguientes, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se unió a la resistencia. Su razón específica, la razón privada y personal que va más allá del patriotismo general del momento, fue algo que describió solo una vez en una entrevista de posguerra, una sola frase que lo acompañó toda su vida. Su hermana menor había sido arrestada por la Gestapo en el otoño de 1942, durante una redada contra familias judías en el distrito 11 de París. Tenía 20 años. Fue deportada a Auschwitz. Nunca regresó. Fox había oído hablar de las deportaciones. Sabía lo que probablemente significaban. Pero en 1942, la certeza aún era difícil de alcanzar. Lo que sí sabía, lo que no podía ignorar,
era que el mundo en el que vivía era uno donde una chica de 20 años podía ser sacada de su apartamento y hecha desaparecer. Y que la única manera de cambiar ese mundo era luchando. En la primavera de 1943, logró escapar de Francia a través de España, utilizando una ruta de escape por los Pirineos que había sido establecida por una red de guías que trabajaban para la resistencia. Llegó a Londres en mayo de 1943, demacrado, con los zapatos destrozados por la travesía de montaña, y llevaba en el bolsillo de su abrigo una libreta repleta de observaciones técnicas que había estado realizando durante meses sobre los métodos de detección por radio de la Funkaware. Llevó ese cuaderno a la BCRA, y la BCRA, al leer su contenido, comprendió que estaban hablando con alguien que podría resolver el problema que estaba matando a sus agentes. Lo que Marcel Fox había comprendido, y anotado en ese cuaderno con su precisa caligrafía de ingeniero, era esto. Los alemanes estaban escuchando en las frecuencias equivocadas. No fue por incompetencia. La Funkaware era buena en lo que hacía. El problema era estructural. Sus sistemas de detección estaban optimizados para las bandas de transmisión más comunes utilizadas por los operadores de radio clandestinos, las bandas de alta frecuencia entre aproximadamente 3 y 30 MHz, que eran las frecuencias estándar utilizadas para la comunicación de onda corta a larga distancia. Estas eran las frecuencias que el SOE y el BCRA habían estado utilizando, porque eran fiables a larga distancia, rebotaban bien en la ionosfera y todos los equipos de radio estándar disponibles en la Francia ocupada operaban en estas bandas. Pero Fox había notado algo más. Trabajando hasta altas horas de la noche en su empleo de telecomunicaciones en París, había comenzado a experimentar con lo que se denominaban transmisiones de ráfaga de baja potencia. Transmisiones muy cortas, a veces de apenas segundos de duración, codificadas en código Morse comprimido a alta velocidad. Y había observado que en ciertas bandas de frecuencia muy bajas, particularmente en el rango entre 100 y 500 kHz, el equipo alemán de radiogoniometría presentaba una peculiar debilidad. La geometría de las antenas utilizadas en las furgonetas de la Funkaware estaba optimizada para la detección de alta frecuencia. Por razones técnicas relacionadas con la relación longitud de onda-tamaño de la antena, estos vehículos eran significativamente menos sensibles a las frecuencias más bajas. Y el método de radiogoniometría con antena giratoria dependía de la capacidad de obtener un punto nulo pronunciado, un punto en el que la intensidad de la señal caía casi a cero, lo cual funcionaba bien a altas frecuencias, pero se degradaba sustancialmente a bajas. En pocas palabras, si transmitieras a una frecuencia suficientemente baja, con una potencia lo suficientemente baja y en una ráfaga lo suficientemente corta, menos de 5 segundos, los sistemas de detección alemanes verían algo que parecería interferencia atmosférica de fondo. Ruido natural. No una transmisión en absoluto. El problema era que las ondas de radio de baja frecuencia no viajan tan lejos. Una radio estándar de un agente de la BCRA podía transmitir a través de Francia hasta Inglaterra en altas frecuencias. En bajas frecuencias y con poca potencia, la señal apenas llegaba a unas pocas decenas de kilómetros antes de desvanecerse. Era imposible comunicarse directamente con Inglaterra. Pero eso solo suponía un problema si necesitabas llegar a Inglaterra directamente. ¿Y si no lo hicieras? Lo que Fox le propuso a la BCRA no era una emisora de radio. Era una cadena de televisión. Su idea era elegantemente sistémica. En lugar de que cada agente intentara transmitir directamente a Londres desde Francia, una transmisión larga, detectable y de alta potencia, se crearía una arquitectura de retransmisión. Ráfagas cortas, de baja potencia y baja frecuencia, que viajarían únicamente al siguiente nodo de la cadena. Ese nodo recibiría la ráfaga, la decodificaría y, en cuestión de segundos, sin siquiera comprender completamente el contenido, la volvería a codificar y retransmitiría al siguiente nodo de la cadena. El mensaje completo viajaría a través de Francia hasta Inglaterra, no en una sola transmisión larga, sino en una serie de pulsos diminutos, microscópicamente breves y técnicamente insignificantes. Cada transmisión era tan breve que parecía insignificante. Juntas, lo transmitían todo. El mando de la BCRA se mostró escéptico. No porque la idea fuera inverosímil. El razonamiento técnico de Fox era sólido, y los oficiales superiores de radio que lo revisaron confirmaron la exactitud de su análisis del punto ciego de baja frecuencia de la Funkaware. El problema era operativo. Construir una red de retransmisión implicaba reclutar, entrenar y desplegar no solo a 1 o 2 agentes, sino a docenas. Significaba instalar estaciones de retransmisión, equipos de radio ocultos en casas de seguridad, granjas y sótanos, a intervalos de unos 50 kilómetros a lo largo de toda la Francia ocupada. Significaba que,
Si los alemanes llegaban a comprender lo que estaban viendo, no arrestarían a un solo agente. Serían capaces de desentrañar toda una estructura. El riesgo no era menor. Simplemente estaba distribuido de forma diferente. Pero el coronel André de Wavrin, conocido por su alias Passy, jefe de la BCRA, era un hombre que comprendía la diferencia entre el riesgo de actuar y el riesgo de permanecer inactivo. Había presenciado el desmantelamiento de numerosas redes. Había escrito cartas a las familias de los agentes ejecutados en Buchenwald y Mont-Valérien. Sabía que el sistema vigente no solo era imperfecto, sino insostenible. Aprobó la propuesta de Fox. Le dio 3 meses, un presupuesto reducido, y le dijo que lo construyera. Fox trabajó prácticamente sin dormir durante el resto de 1943. Los problemas técnicos eran importantes, pero solucionables. El primero eran los propios equipos de radio. Los equipos clandestinos estándar, el tipo 3 Mark II que usaba el SOE, o los diversos equipos caseros que los operadores de la resistencia francesa habían ensamblado, estaban diseñados para operar en alta frecuencia. Fox necesitaba equipos que pudieran transmitir con claridad a bajas frecuencias, con niveles de potencia controlados y una estabilidad de frecuencia precisa. Trabajando con un pequeño equipo de ingenieros en un taller de Baker Street, diseñó lo que él llamaba, en privado, en sus cuadernos, el Renard. El Fox, un transceptor compacto, basado en válvulas, del tamaño aproximado de un libro grande, que operaba en un rango de frecuencia específicamente elegido para explotar la nula detección de la Funkaware. Consumía unos 12 vatios de potencia, aproximadamente lo mismo que una pequeña lámpara de escritorio. Podía funcionar con una batería de coche durante horas. Y su mecanismo de transmisión en ráfaga, un sistema mecánico de trinquete que podía enviar código Morse precodificado a una alta velocidad fija, significaba que su tiempo real de transmisión por mensaje rara vez superaba los 3 segundos. 3 segundos. Frente a un sistema de detección que tardaba entre 7 y 8 minutos en triangular una posición. El segundo problema era la estabilidad de la frecuencia. Los transmisores de baja frecuencia son notoriamente sensibles a la temperatura, la humedad y las vibraciones. Si 2 estaciones en una cadena de retransmisión presentaban una ligera desviación en sus frecuencias, la señal no llegaba al receptor. Fox resolvió esto con un oscilador de cristal con compensación de temperatura, un diseño que había desarrollado originalmente para telecomunicaciones en tiempos de paz. Los cristales se fabricaban en Inglaterra y luego se enviaban a Francia uno por uno, ocultos en las suelas de los zapatos, en libros huecos y en el forro de los abrigos de invierno. El tercer problema era el protocolo de retransmisión en sí. El procedimiento exacto mediante el cual un mensaje se transmitía de nodo a nodo sin que ningún operador necesitara conocer su contenido completo. Esto era crucial. Si te capturaban, no podías decirles a los alemanes lo que habías transmitido, porque realmente no lo sabías. Recibías una ráfaga codificada. Retransmitías una ráfaga codificada. Eras un eslabón en una cadena, y no podías ver ni el principio ni el final de la misma. Fox se basó en los principios de lo que los ingenieros modernos reconocerían como una red de retransmisión de almacenamiento y reenvío. La lógica básica que más tarde sustentaría gran parte de la arquitectura de conmutación de paquetes de Internet. Cada estación de retransmisión tenía un horario de recepción y otro de transmisión, escalonados por minutos, de modo que el mensaje se movía a través de la cadena en secuencia, pero nunca permanecía en un mismo nodo durante más de unos instantes. El tiempo total de tránsito de un mensaje entre Francia e Inglaterra, a través de toda la cadena de retransmisión, era normalmente inferior a 20 minutos. A finales de enero de 1944, trabajando con oficiales de campo de la BCRA y líderes locales de la resistencia en Francia, Fox había establecido los primeros prototipos de cadenas de relevos. Inicialmente, 2 cadenas que iban aproximadamente desde la costa de Normandía hasta París y la frontera de los Pirineos. En abril de 1944, ya tenía 7 cadenas. Para la primera semana de junio de 1944, ya contaba con 19. 19 cadenas. Cientos de nodos. Decenas de operadores sentados en sótanos, graneros y trastiendas por toda Francia, cada uno con un pequeño aparato de radio, un oscilador de cristal y una tarjeta con la programación que les indica exactamente cuándo escuchar y cuándo transmitir. Alemania no tenía ni idea de que todo eso existiera. Pero la red era solo una parte de la historia. Porque aquello para lo que fue diseñado, la carga útil de inteligencia específica que hizo del día de lo que fue, requería algo completamente distinto. Requería personas. Personas reales, asumiendo riesgos reales, en lugares reales,
recopilando la información específica que permitiría al alto mando aliado hacer algo que nunca antes habían hecho en la historia de la logística militar: desembarcar a 150.000 hombres en una costa defendida en un solo día con alguna expectativa razonable de éxito. La magnitud de los planes de Eisenhower era, en todos los sentidos históricos y logísticos, asombrosa. La Operación Overlord, la invasión de Normandía, involucró 6.939 buques de guerra, 11.590 aeronaves, 5 zonas de desembarco en la playa que se extendían a lo largo de 80 kilómetros de costa y 3 divisiones aerotransportadas que aterrizaron tras las líneas alemanas en la oscuridad. Tan solo el suministro y la planificación requerían una infraestructura de coordinación tan compleja que los planificadores estadounidenses habían creado un modelo matemático completo, llamado Bigot, por la máxima clasificación de seguridad de la operación, solo para secuenciar las oleadas de desembarco. Pero toda esa planificación solo era efectiva si la información en la que se basaba era precisa. Era necesario saber qué te esperaba al otro lado del agua. Y lo que los planificadores aliados necesitaban saber con mayor urgencia, en los meses previos al 6 de junio, era la respuesta a una única y terrible pregunta. ¿Dónde estaban las divisiones Panzer? Alemania contaba, en Francia y los Países Bajos, con aproximadamente 58 divisiones de la Wehrmacht y las Waffen-SS, unos 850.000 hombres. Entre ellas se encontraban 10 divisiones blindadas Panzer, incluyendo algunas de las formaciones blindadas más poderosas jamás reunidas. La primera división Panzer SS Liebstandarte, la segunda SS Das Reich, la 12ª SS Hitlerjugend y la formidable Panzerlehr. Si alguna de estas divisiones se encontraba cerca de las playas de desembarco, o podía alcanzarlas en cuestión de horas tras los primeros desembarcos, teóricamente podría haber hecho retroceder a las fuerzas aliadas hasta el mar antes de que se consolidara la cabeza de playa. Esto no era paranoia. Era matemática. Los cálculos de los planificadores aliados demostraban que si 2 o 3 divisiones Panzer completas contraatacaban las playas de Normandía en las primeras 24 horas, el desembarco podía fracasar. No solo fracasaría, sino que podía fracasar. Y el coste de ese fracaso, en vidas, en material, en el equilibrio estratégico de la guerra, era incalculable. El SAF, cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, necesitaba saber dónde estaban esos tanques. Y necesitaban saberlo continuamente, porque los alemanes movían sus divisiones con frecuencia, a veces sin previo aviso, a veces en respuesta a la disponibilidad de combustible o a los programas de reparación, a veces porque el mariscal de campo Erwin Rommel, comandante responsable de las defensas del Muro Atlántico, tenía la costumbre personal de reorganizar sus reservas blindadas de maneras que incluso su propio personal consideraba impredecibles. Este era el requisito de inteligencia para el que se creó la cadena Fox. A partir de marzo de 1944, se coordinó un extenso programa de misiones de observación de la resistencia a través de la BCRA en Londres, utilizando la red de retransmisión de Fox para recopilar y transmitir los resultados. Cientos de agentes y miembros de la resistencia en Normandía, Bretaña y el Paso de Calais contribuyeron. Eran maestros, agricultores, médicos, trabajadores ferroviarios, dueños de cafés, mecánicos de talleres. Observaban, contaban, registraban, y a través de la cadena de retransmisión, noche tras noche, la información viajaba, en ráfagas de 3 segundos, en secuencias de 5 letras cifradas, a las estaciones receptoras en Inglaterra, y de allí a los analistas de la División de Inteligencia del SAF. La información de inteligencia que recopilaron era extraordinariamente precisa. Para mayo de 1944, los planificadores aliados tenían una imagen detallada del despliegue defensivo alemán a lo largo de toda la costa de Normandía. Conocían la ubicación de las 4 principales divisiones alemanas que defendían las zonas de desembarco. La estática 716ª División de Infantería, que cubría el tramo que se convertiría en las playas Sword, Juno y Gold. La 352ª División de Infantería, una unidad considerablemente más capaz, posicionada detrás de lo que se convertiría en la playa Omaha. La 91ª División Aerotransportada, desplegada detrás de la península de Cotentin para disputar los desembarcos aerotransportados estadounidenses. Y la 79ª División de Infantería, que defendía la costa oriental de Cotentin. El hallazgo de la 352ª División de Infantería en Omaha Beach fue de particular importancia. A diferencia de las unidades estáticas de defensa costera que conformaban gran parte de la guarnición del Muro Atlántico, la 352ª era una división recientemente reforzada y con experiencia en combate, que había sido desplegada en el sector de Omaha apenas unas semanas antes de la invasión.
Los planificadores estadounidenses que recibieron esta información pudieron ajustar sus planes para la primera división de infantería, la Big Red One, y la 29ª División de Infantería que desembarcarían en esa playa. Aunque la información llegó demasiado tarde para modificar fundamentalmente el plan de desembarco, y Omaha seguiría siendo la más sangrienta de las 5 playas. También sabían, gracias a una combinación de la inteligencia de la cadena Fox y del programa de inteligencia de señales ultra, más amplio, la operación británica que había descifrado los códigos alemanes de Enigma, donde estaban las reservas de tanques Panzer, y lo que es crucial, donde no estaban. La primera división Panzer SS se encontraba en Bélgica, demasiado al norte para intervenir rápidamente. La división Panzer Lehr estaba posicionada al sur de Caen. La 12ª Juventud Hitleriana SS se encontraba en la zona de Lisieux, a unos 40 kilómetros de las playas. No eran las condiciones ideales, pero sí manejables. Más importante aún, la inteligencia de la resistencia confirmó algo con lo que los planificadores aliados habían estado jugando. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante supremo alemán en el oeste, había posicionado su reserva blindada central, el poderoso 2 Cuerpo Panzer SS, bastante al sur del Sena, lejos de Normandía. Esta decisión, influenciada en parte por la elaborada operación de engaño aliada Fortitude, que convenció a los alemanes de que el desembarco real se produciría en el paso de Calais, y en parte por la insistencia personal de Hitler en controlar personalmente la reserva blindada, significaba que, incluso si los alemanes identificaban Normandía como la verdadera invasión en las primeras horas, los pesados Panzer tardarían días en llegar a las playas. Los aliados necesitaban esos días. Días que, en parte, habían ganado gracias a 19 cadenas de retransmisión y cientos de transmisiones de 3 segundos que los alemanes habían descartado como estática atmosférica. Luego llegó la noche del 5 de junio. A las 9:15 de la noche del 5 de junio de 1944, el servicio francés de la BBC emitió una serie de mensajes personales desde su transmisor en Londres. Para cualquier oyente alemán casual, sonaban como la habitual colección de poesía absurda que la BBC utilizaba como tapadera para sus anuncios codificados a las redes de la resistencia. Frases extrañas. Fragmentos románticos. Aparentemente aleatorios. Pero para los comandantes de la red dentro de Francia, estas frases eran señales de activación. Cada frase correspondía a una instrucción preestablecida. Algunas ordenaban a los grupos de la resistencia que iniciaran operaciones de sabotaje contra líneas ferroviarias específicas. Otras ordenaban a los equipos de demolición de puentes que se dirigieran a sus objetivos. Otras ordenaban a los equipos de sabotaje de comunicaciones que comenzaran a cortar los cables telefónicos y telegráficos alemanes, cables que se volverían cada vez más cruciales a medida que el mando alemán intentara responder a los desembarcos. Y algunos activaron la propia red de retransmisión. En toda Francia, desde Cherburgo hasta Lyon, desde Rennes hasta Burdeos, desde las granjas a lo largo de la Dordoña hasta los apartamentos sobre los bulevares de Lyon, los operadores se sentaron frente a sus aparatos. Los osciladores de cristal se calentaron, estabilizando su frecuencia dentro de las estrictas tolerancias que Fox había especificado. Las teclas de transmisión en ráfaga se cargaron con mensajes precodificados. Los horarios avanzaron. Durante las siguientes 12 horas, durante la noche y hasta la mañana del 6 de junio, la red de Fox transmitió un flujo extraordinario de información de inteligencia. Los alemanes estaban movilizando tropas. ¿A dónde? ¿En qué dirección? ¿Cuál era el estado de la carretera nacional entre Caen y Falaise? ¿Se había detectado al batallón de reconocimiento de la 21ª División Panzer moviéndose hacia la costa? ¿Seguían intactos los puentes sobre el Orne? Respuesta tras respuesta, detalle tras detalle, viajaban a través de las cadenas de retransmisión a la velocidad de la electricidad. La contrainteligencia alemana no oía nada. Las furgonetas de la Funkawehr recorrían las oscuras calles de Caen, Rouen y Cherburgo, con las antenas girando y los operadores esforzándose por alcanzar sus auriculares. Oían estática. Oían el lejano murmullo de las estrellas. Oían el océano. No oyeron lo que se decía de ellos. A las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, la primera oleada de infantería estadounidense desembarcó en la playa de Omaha. Nada de lo ocurrido en los ensayos los había preparado para lo que encontraron. Los tanques anfibios Sherman, destinados a apoyar a la primera oleada, fueron lanzados demasiado lejos. De los 29 tanques DD asignados al 116º Regimiento en el sector occidental de Omaha, 27 se hundieron en el mar embravecido a los pocos minutos de su lanzamiento. La infantería desembarcó en una playa sin apoyo blindado,
bajo el intenso fuego de las fortificaciones alemanas, que habían sobrevivido al bombardeo naval preliminar prácticamente intactas porque los bombarderos aliados, inseguros de su momento de aterrizaje debido a la densa capa de nubes, habían lanzado sus bombas demasiado tierra adentro. La 352ª División de Infantería, la unidad cuya presencia había sido reportada a través de la red de Fox, se encontraba exactamente donde la inteligencia había indicado. Y su capacidad era tal como se había sugerido. Los hombres de la primera y la 29ª Divisiones de Infantería estadounidenses quedaron atrapados en una estrecha franja de arena, en algunos puntos de menos de 20 metros de ancho, bajo fuego de ametralladoras y morteros desde posiciones fortificadas. Las bajas en la primera hora fueron catastróficas. Compañías enteras se redujeron en un 60 y un 70%. Los oficiales fueron abatidos a tiros al salir de las lanchas de desembarco antes incluso de llegar a la línea de flotación. Durante varias horas de aquella mañana, el resultado de Omaha pendió de un hilo. El general Omar Bradley, al mando de las fuerzas terrestres estadounidenses desde el buque de mando USS Augusta, recibió informes de bajas que sugerían que el desembarco en Omaha podría tener que abandonarse por completo. No fueron abandonados, porque lo que la inteligencia también había confirmado, y lo que se siguió confirmando a través de la red de retransmisión incluso mientras los combates arreciaban en las playas, era que las divisiones Panzer no llegarían. No lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. La 21ª División Panzer, la única formación blindada lo suficientemente cerca de las playas como para intervenir el mismo día lanzó un contraataque por la tarde, pero atacó la brecha entre las playas Sourde y Juno en lugar de abrumar a ninguna de ellas. Fue rechazada por una combinación de cañones antitanque británicos y fuego naval. Y tras ella, no llegaría nada más, no ese día. La reserva blindada pesada estaba demasiado al sur. La red de carreteras estaba siendo sistemáticamente cortada por equipos de sabotaje de la resistencia. Los puentes sobre el Sena estaban destruidos. Las líneas telefónicas estaban cortadas. La estructura de mando alemana, en palabras de una generación posterior de teóricos militares, estaba integrada en el circuito de toma de decisiones aliado. Para cuando los comandantes alemanes comprendieron lo que sucedía y comenzaron a reaccionar, los aliados ya llevaban varios pasos de ventaja. Para la medianoche del 6 de junio de 1944, los aliados habían desembarcado a 156.000 soldados. Las 5 playas estaban controladas. La cabeza de playa distaba mucho de ser segura. Eso requeriría semanas de encarnizados combates en el paisaje de bocaje de Normandía. Pero era real. Existía. Se había logrado la posición estratégica. Y la red de inteligencia que había contribuido a hacerlo posible había vuelto a desvanecerse en el silencio. Sus transmisores apagados, sus operadores continuando con sus vidas cotidianas en la extraordinaria oscuridad de la ocupación, a la espera de lo que vendría después. Lo que siguió, en las semanas y meses posteriores, fue una liberación gradual, agotadora e increíblemente costosa. La campaña de Normandía se prolongó hasta finales de agosto de 1944. Los combates en el bocaje, la zona de setos tierra adentro, lejos de las playas, fueron algunos de los enfrentamientos más brutales entre pequeñas unidades de toda la guerra europea. La ciudad de Caen, que los planificadores aliados esperaban capturar el mismo día resistió hasta mediados de julio. El avance decisivo, la Operación Cobra, la ofensiva blindada estadounidense que finalmente rompió la línea alemana, no se produjo hasta finales de julio, casi 2 meses después del desembarco inicial. Pero lo lograron. París fue liberada el 25 de agosto de 1944, Bruselas el 3 de septiembre y, finalmente, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Marcel Foch sobrevivió a la guerra. Regresó a París a finales de 1944, tras la liberación, y retomó su carrera en ingeniería de telecomunicaciones. Fue reconocido por el gobierno francés, recibió la Cruz de Guerra y, posteriormente, la Legión de Honor, pero durante muchos años no fue ampliamente conocido fuera de la comunidad especializada en inteligencia e historia de la resistencia. Era el tipo de hombre que había trabajado en la oscuridad, para la oscuridad, y parecía conforme con que así siguiera siendo. Falleció en 1994, a los 80 años. Durante su vida, concedió un puñado de entrevistas a historiadores, siempre mesuradas, siempre precisas, siempre mucho más interesadas en la arquitectura técnica de la red que en cualquier relato personal de heroísmo. En una de esas entrevistas, al pedírsele que resumiera los logros de la red de retransmisión, dijo algo que ha quedado grabado en la memoria de quienes han estudiado su trabajo desde entonces. Dijo: no ganamos la guerra. Les dimos a los generales lo que necesitaban para ganarla.
Hay una diferencia. Y esa diferencia importa. La red que construyó Fox no fue la única fuente de inteligencia aliada antes del día de que quede claro. El programa Ultra, la operación de Bletchley Park que descifró las comunicaciones alemanas de Enigma, fue, sin duda, aún más decisivo desde el punto de vista estratégico. La OSS y la SOE dirigieron docenas de otros agentes y redes que contribuyeron al panorama de inteligencia. La resistencia francesa, con toda su realidad caótica, heroica y desorganizada, proporcionó una base de observación humana que ningún reconocimiento aéreo ni inteligencia de señales podría replicar. Pero lo que el sistema de Fox había logrado era resolver un problema específico y crítico que amenazaba con desmoronarlo todo. Cómo difundir la información, cómo mantener con vida a las fuentes humanas el tiempo suficiente para que revelaran su conocimiento, y cómo construir una infraestructura capaz de operar de forma continua, bajo presión constante, en el entorno más peligroso del mundo, y que permaneciera invisible para el aparato de contrainteligencia más sofisticado de la historia bélica. Lo había resuelto con ingeniería, con física, con un conocimiento preciso de las vulnerabilidades técnicas específicas del sistema de detección alemán, y con la voluntad de concebir la comunicación no como un problema punto a punto, sino como un problema de red. En otras palabras, de pensar en la información como lo hacemos ahora en la era digital. La arquitectura de retransmisión que Fox diseñó en 1943. Ráfagas cortas, nodos distribuidos, retransmisión con almacenamiento y reenvío, sin un único punto de fallo. Es un antecesor conceptual de la red de conmutación de paquetes que Vint Cerf y Robert Kahn describirían formalmente en 1974 como la base de lo que se convertiría en Internet. Los principios son idénticos: resiliencia mediante la distribución, seguridad mediante la brevedad e invisibilidad mediante la selección de frecuencias. La historia es extraña en ese sentido. El hombre que ayudó a coordinar el día de construyendo una red que Alemania no podía oír, también estaba describiendo, en cierto modo, un modelo para la infraestructura de comunicaciones de un mundo que aún no existía. Hay algo que merece ser dicho sobre todas las personas en esta historia que no son Marcel Fox. Los operadores de los nodos repetidores. Hombres y mujeres que, sentados en sótanos fríos a las 2 de la madrugada, escuchaban una frecuencia específica esperando una ráfaga de 3 segundos que podía o no llegar, listos para retransmitir sin saber qué mensaje llevaban. Desconocían si sus señales contribuían a algo que cambiaría el mundo. Solo sabían que alguien confiaba lo suficiente en ellos como para darles un equipo de radio, un cristal y un horario, y que su trabajo consistía en estar preparados. Los miembros de la resistencia que contaban tanques bajo la lluvia desde detrás de las puertas de los graneros. Los trabajadores ferroviarios que registraban los movimientos de tropas en clave en sus papeles de fumar. Los campesinos de la costa de Normandía que describían, en mensajes cifrados de no más de una frase, la ubicación exacta del tendido de alambre de púas y de las posiciones de artillería. Y las decenas de operadores que no sobrevivieron, que fueron encontrados, a pesar de todos los esfuerzos de Fox por protegerlos, que fueron arrestados, interrogados, enviados a los campos de concentración y no regresaron, cuyos nombres figuran en los archivos de la BCRA y la SOE, en los monumentos conmemorativos de pequeños pueblos de toda Francia y en la memoria de familias que aún cargan con su ausencia como una pesada carga. La historia del día de siempre se narra como la historia de los hombres que cruzaron el mar. Los soldados, los paracaidistas, los marineros, los generales. Y fueron valientes. Su sacrificio fue real e inmenso, y nunca debemos dejar de honrarlo. Pero el agua solo se podía cruzar porque alguien ya la había cruzado en la dirección opuesta. Se había adentrado en la oscuridad. Había construido algo en la oscuridad y lo había mantenido con vida. Esa es la historia de la señal de radio que Alemania nunca detectó. Esa es la historia de cómo la liberación de Europa comenzó no con armas, sino con el silencio. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, el peso de la carga que estos hombres y mujeres llevaban y el extraordinario ingenio con el que la soportaron, por favor, tómate un segundo y dale a me gusta. Esto ayuda enormemente a que este canal llegue a más personas que desean conocer las historias que la historia olvidó incluir en los libros de texto. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal, Historia de España, está dedicado precisamente a este tipo de historias. Los hechos reales, las personas reales, los detalles técnicos y el drama humano que se esconden bajo la superficie de lo que la mayoría de la gente sabe sobre el pasado. Suscríbete ahora para no perdértelas. Cada semana te llevamos a un lugar inesperado. Aquí les dejo una pregunta para que respondan en los comentarios. Si hubieran sido operadores de retransmisión en esta red, sentados solos con su radio,
sin saber si su señal formaba parte de algo que salvaría miles de vidas. ¿Habrían sido capaces de hacerlo? ¿Habrían tenido el valor de permanecer en silencio y esperar? Cuénteme abajo. Leo todos los comentarios. La semana que viene, contaremos la historia de una mujer que entró en el cuartel general nazi de Berlín con documentos falsos, una cámara oculta en un espejo de bolsillo y un plan que debería haberla matado en los primeros 5 minutos. Lo que ocurrió, en cambio, te dejará sin palabras. Gracias por estar aquí. De verdad, en un mundo lleno de ruido, elegiste dedicar tiempo a una historia que vale la pena conocer.